Gracias por continuar con nosotros aquí en nuestro canal de entrevistas. Hemos estado pendientes de lo que ha sido la presencia de Isabel Díaz Ayuso en nuestro país, la presidenta de Madrid, que ha contado con el beneplácito de personajes como Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, el gobierno de Aguascalientes, empresarios como Ricardo Salinas Pliego y el propio Claudio X González. Y entre los puntos o entre los temas que ha manejado Isabel Díaz Ayuso está, por supuesto, el que México, pues dice, se acaba de descubrir que se escribe con X y no con J, es lo que dice ella. Por supuesto, el tema del mestizaje, que ha estado manejándolo desde la óptica de que Hernán Cortés, ¿no? Sería como una especie del padre del mestizaje. En fin, un personaje al que hay que entender, al que hay que analizar y todo lo que se está discutiendo y debatiendo en la actualidad internacional. ¿Y quién mejor que el doctor Gilberto López y Rivas para ello, y a quien le pedimos que nos acompañe y nos hace el honor precisamente de estar aquí en nuestro canal? Doctor, un placer, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias, jefe. Es un placer estar contigo y sí, evidentemente que la noticia del día, nunca hay buenas noticias, esta es una pésima noticia, pues es esta visita pagada por, pues, quién sabe por quién, no creo que pudiera ser el Ayuntamiento de Madrid, porque tendría que haber un tipo de escrutinio o de monitoreo de los gastos de la presidenta. Pero ciertamente que ha desatado polémicas basadas en las posiciones que mantiene, pues lo que representa Ayuso, la versión más recalcitrante de un hispanismo con matices religiosos, evidentemente, y también de una profunda ignorancia de lo que ha sido la historia del coloniaje, primero de la conquista y luego del coloniaje español. Y yo creo que en este sentido, pues por más que le den vueltas, un proceso de conquista militar como la que se llevó a cabo con la llegada de los españoles a la América, o a lo que se llamó ahora América, constituyó un proceso profundo de etnocidio, de desaparición de innumerables culturas, lenguas, etcétera. Eh, este, un proceso basado en la explotación y en la opresión de grupos que fueron, como tú sabes, Jesús, catalogados acorde a pues, quién era el padre, quién era la madre, etcétera, y así se hizo la sociedad de clases a partir de la conquista y la consolidación de la colonia, pues se hizo a partir de estamentos y en donde, pues, con el tiempo fue surgiendo lo que hoy se denomina como mestizaje, ¿verdad? Es un término ambiguo, ¿no? Que puede tener muchísimas variantes y realmente yo lo veo a través del marxismo y veo cómo los procesos nacionalitarios están basados fundamentalmente pues en el proceso de expansión colonial de Europa, que va integrando grupos de toda naturaleza, étnica, nacional, etcétera, a una idea de nación posteriormente, después de la independencia nacional, ¿no? Entonces, todo lo que ha venido sosteniendo en esta lamentable visita de la presidenta Ayuso a México con X, demuestra pues ese posicionamiento de ocultar, aminorar al máximo y decir que fue prácticamente la conquista y después la colonia, pues una especie de misión civilizadora, cristianizante, y que por eso, pues, todas las naciones que derivaron de ese proceso debieran de darle las gracias a España y a la corona española, etcétera, etcétera. Eh, Lamentablemente, el registro que se tiene sobre, por ejemplo, la disminución de la población en América
pues las masacres que se dieron durante toda, no solo durante la conquista, sino también durante la colonia, porque pues las poblaciones resistieron. Es que es la otra cara de esa historia oculta. Hubo una resistencia con innumerables motines, que incluso en un momento dado pusieron al jaque, en jaque a la colonia española, a la representación de la colonia española en México. Y en ese sentido, pues la traída, por ejemplo, de la población africana, que también fue un acto extremadamente violento, pues marca lo que es considerado ahora como la historia del mestizaje, ¿no? Esto después deviene ya con el nacionalismo y todas estas ideas alrededor de la forja de una nación, pues deviene, no, sobre todo a partir de los inicios del siglo XX y etcétera, en una idea también muy, pues, hollywoodense, alicorada de lo que es el proceso nacionalitario, porque el proceso nacionalitario, pues es la imposición de una lengua, la imposición de un sistema de pesos y medidas, la imposición de una religión, la imposición de una cultura, la imposición de una... y todo eso en una matriz de clase que hay que considerar. Es que es imposible hacer el análisis de todo lo que llama, lo que esta señora vino aquí a mezclar de una manera completamente reprobable, ¿no? En una época se hablaba del 33. Esta señora es candidata de su expulsión del país por todo lo que representa durante su visita, por la injerencia directa en asuntos internos que competen solo a México y como gobierno soberano e independiente. Entonces, Jesús, pues tristemente la señora se ve acompañada pues de sus cómplices locales, ¿no? El Partido Acción Nacional, la Iglesia, la alta jerarquía de la Iglesia, ¿verdad? Que al final no se atrevieron a hacer lo que querían, que era hacer pues un homenaje a Hernán Cortés en la catedral metropolitana. Eso no lo lograron. Fue tal el escándalo y la situación que se causó con esta visita y con las cosas que dijo, con los asuntos que tocó esta señora, que de alguna manera, pues es una visita mal lograda y muy reprobable. Yo espero que a su regreso enfrente lo que he visto yo cuando me toca ver pues la radio televisión española, ver los noticieros de vez en cuando, y ahí veo cómo pues en el Parlamento le han dicho cosas muy parecidas a las que desde una perspectiva pues independiente y de izquierda se le ha dicho en México. ¿No? Hay una diputada ahí de Podemos que le ha dicho en su cara, usted representa, y le ha soltado pues una serie de acusaciones directas a la señora Ayuso, que lo único que hace es sonreír, porque esa es la única defensa que tiene, porque cuando habla, lamentablemente, en su currículum dice que es periodista, pero yo lo dudo muchísimo, en fin, creo que pues básicamente pues esta visita viene pues a quebrajar más aún una serie de acomodos que se han querido hacer de la historia, pero la historia es historia, Jesús, no la puedes tú trastocar a tu manera o como tú quieres que sea, ¿no? Es así, pues hay hechos históricos que pueden estudiarse de manera totalmente imparcial y ver que todo lo que se dice sobre la violencia inherente de la conquista y el coloniaje hasta la actualidad con la recolonia,
pues sigue siendo totalmente reprobable. Creo que, como tú dices, y es una hipótesis muy probable, que haya una ofensiva de la derecha a nivel mundial, propiciada por el caos que el gobierno de Estados Unidos ha causado a nivel mundial. Yo creo que vivimos la época más riesgosa desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay una situación, no solamente por las guerras en Medio Oriente, por el asalto al poder el 3 de enero a Venezuela o las amenazas hoy increíblemente reprobables contra Cuba, sino también incluso contra la propia República Mexicana. O sea, la cuestión esta de los agentes de la CIA, ¿verdad? Que no habían sido detectados y que entraron de manera clandestina en términos no entrar a México, sino entrar a los operativos que se realizaban en el estado de esta, donde gobierna esta señora, que debería también de ser pues llevada a un tribunal por traición a la patria, porque ella cometió traición a la patria desde el punto de vista de lo que este delito está tipificado. Claro. Doctor, una provocación entonces la llegada de Ayuso. ¿Y qué se busca? Y aquí apelo, por supuesto, a su expertise. Cuando se escribe México con J, con este tipo de personajes escriben México con J, ¿qué es lo que nos dice de este tipo de sujetos y sujetas? Pues es precisamente esta imposición a rajatabla sin ningún tipo de... Es decir, ellos quieren el dominio total cultural y lingüístico, ¿verdad? Pues, ¿no? Pues, algo así como una especie de academia española, pero no solamente de la lengua, sino del pensamiento, ¿verdad? Quieren que nosotros nos inclinemos ante todos estas visiones del mundo que son profundamente racistas, que son profundamente clasistas y que quieren que nosotros pues lo tomemos como el pan de cada día y que aceptemos esa nueva recolonización mental que quieren hacer los derechistas, ¿no? El fascismo, ¿no? El surgimiento del neofascismo es de tal naturaleza que en varios países, entre ellos en Venezuela, se formaron ligas antifascistas. Eh, a mí me tocó estar en el 2003 en Cuba cuando el comandante Castro vivía, y ahí fundamos una red de intelectuales que se llamó, yo propuse ese nombre, En Defensa de la Humanidad, Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, que después, posteriormente, con Chávez, se cambió a Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, ¿no? Y ahí, pues Fidel alertaba en 2003 sobre la cuestión de un resurgimiento del fascismo. Creo que existe un resurgimiento del fascismo en todos los ámbitos en que tú voltees. No se diga ya de la acción de ese Estado, ¿verdad? Llamado Israel, que es un Estado genocida, que es un Estado... El sionismo representa como el español una ideología de conquista y colonización desde sus orígenes, ¿eh? O sea, tenemos 70 y pico de años de coloniaje de Israel en un territorio donde se invade con la ayuda de Inglaterra y de Estados Unidos otra vez, y se hacen situaciones como las que tuvimos que soportar y tolerar en Gaza y lo que está ahora ocurriendo pues alrededor de la guerra contra Irán. Doctor, en este marco, eh, ahorita que hablábamos ya también de un resurgimiento del fascismo,
¿Cómo entendemos estas presiones de Estados Unidos hacia México? Ya mencionamos en parte la presencia de Maru Campos, pero también el tema Rocha, por ejemplo, sin meter las manos al fuego por el gobernador de Sinaloa, sino el tema de la presión como tal. Hoy Donald Trump dice, si México no hace su trabajo, lo vamos a ir a hacer por él. ¿Se había sentido esta misma presión por parte de Estados Unidos con estos tonos o cómo lo vamos entendiendo? Mira, yo tengo el libro que creo que ya te mencioné en alguna ocasión, estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos, manuales, mentalidades y uso de la antropología. Y ahí yo propongo un concepto, término, dale el nombre, que yo denomino terrorismo global de Estado. No, las presiones contra México no son, digamos, singulares. Yo creo que hay una política estratégica y táctica de Estados Unidos de presionar en todos los ámbitos donde esto sea necesario y posible para garantizar sus intereses. Ellos están en un momento crucial y la cuestión de los hidrocarburos juega un papel importantísimo en todo esto, ¿no? No es una casualidad que se dé una guerra en Venezuela, uno de los principales productores de petróleo, y después se dé una guerra en Medio Oriente donde también se da circunstancias similares. Y México también tiene lo suyo en cuanto a recursos estratégicos que Estados Unidos ambiciona. Entonces, todo esto del manejo de lo que podría ser las acusaciones, no dudo que pudieran tener bases, o sea, yo tampoco pongo las manos al fuego por ninguno de la clase política mexicana, ni uno de los personajes de la clase política mexicana. Claro. Pero evidentemente que es una manipulación de tipo imperialista para doblegar un gobierno aquí, pero también en cualquier otra parte. Están utilizando esos recursos, pues fue el que utilizaron ahora en Venezuela, el que están utilizando en Colombia, el que están utilizando en cualquier lado, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido tenemos que tener la mirada crítica, alerta, y de que no nos convenzan ninguno de los argumentos tanto del imperio como de los colonizadores, neocolonizadores de España o de Estados Unidos o de ningún otro país. A eso iba también, querido doctor. Y que iba por ahí, los que están de este lado, ya mencionábamos, bueno, los trae el PAN, los trae Salinas Pliego, Claudio X González, traen Ayuso, aquí algunos festejan estas declaraciones de Trump. Eh, ¿Cómo leemos a estos personajes que están en medios, que están en partidos políticos, que están en academia también, que de una forma u otra festejan este tipo de presencia y festejan este tipo de intervencionismo? Mira, pues son los eternos vendepatrias. Tengo un libro sobre la guerra del 47 y ahí sostengo la hipótesis de que la guerra del 47 se pierde por la traición de las clases dirigentes. Entre ellas la iglesia que les dio la entrada por Puebla a los invasores, ¿verdad? Y en ese sentido, pues las clases dominantes siempre prefieren sacrificar sus intereses nacionales por su interés de clase. Y entonces ocurre lo que ocurrió durante el nazismo, ¿verdad? En donde pues se dan una serie de gobiernos afines a Hitler durante su expansión hacia el este, hacia la Unión Soviética, y que son contra los que luchó la resistencia, ¿no? Son las gentes que hay, en el propio Marx acuñó eh, el término de traición nacional, ¿no? ¿Por qué aplicó Marx este término? Pues cuando la Comuna de París, en el 71, digamos, la clase dominante francesa, pues capitula ante el eterno enemigo que venía de la Alemania de la época, ¿verdad?
para reprimir a la comuna. Entonces, yo creo que el tipo de la vocación de las clases sociales como las que están reflejadas en el Partido Acción Nacional y en muchos otros que ahora comulgan con esas ideas, pues es ese tipo de entreguismo, de traición nacional que ha caracterizado y que nos puede explicar a lo largo de la historia de México muchos de los sucesos que tuvimos traición nacional cuando la expropiación petrolera, tuvimos, a lo largo de la historia se han dado acontecimientos en los que los intereses de clase de las burguesías o grupos dominantes mexicanos se han puesto a la orden de los imperialistas estadounidenses. Entonces, pues no me extraña para nada. Son gentes que tienen su bandera no es tricolor precisamente, sino es una con algunas estrellas. Y ellas quisieran ver reflejadas en esas estrellas al propio México. Ellos estarían felices de ser conquistados como lo han expresado a lo largo de todos estos años y décadas en donde siempre están volteando hacia el norte a ver qué instrucción les dan para poder existir y subsistir. Doctor Gilberto López y Rivas, siempre de verdad es un placer escucharlo y aprender tanto de usted. Muchísimas gracias de verdad por estos minutos para la comunidad. Sí, son los estadounidenses nacidos en México. Esa frase es clara pero demoledora, mi querido doctor. Ama Jesús, un abrazo muy fuerte y que estés muy bien.